El estadio vibraba. 70.000 gargantas rugían su nombre, una marea albiceleste que se ondulaba en las gradas, como un solo ser vivo. Pero Lionel Messi no escuchaba nada. Sus pulmones ardían, sus piernas temblaban, y un nudo tan denso como el plomo le apretaba la garganta. Acababa de marcar el primer gol ante Argelia en el Mundial del 2026, y el balón aún rodaba en el fondo de la red cuando sus piernas cedieron. Se arrodilló en el césped, tomó su camiseta con ambas manos y la llevó a su rostro. No fue un gesto de celebración, fue un acto de desesperación. Los sollozos sacudieron su cuerpo como descargas eléctricas, y el mundo entero, a través de las cámaras, vio cómo el mejor jugador de la historia se desmoronaba en el terreno de juego. No era por el gol, no era por la Copa del Mundo, era por Jorge. Su padre, su guía, su sombra durante 40 años, estaba muriendo a miles de kilómetros de distancia. Y lo peor, lo más terrible que Messi podía sentir en ese momento, era que no sabía si quería que viviera o que muriera. Cuando el árbitro finalizó el partido, Messi caminó hacia el túnel de vestuarios como un autómata. Sus compañeros lo abrazaron, intentando consolarlo sin entender realmente qué estaba pasando. Algunos susurraban que era por la salud de su padre. Otros, los más cercanos, sabían que había algo más, algo que Lionel llevaba semanas cargando en soledad, un secreto que lo estaba devorando por dentro. En el vestuario, cuando las puertas se cerraron y las cámaras quedaron fuera, Messi se sentó en un banco, con la cabeza gacha y las manos cubriéndose el rostro. Sus compañeros, uno a uno, salieron en puntillas, dejándolo a solas con su tormenta interna. Entonces del fondo de su pecho brotó un sollozo gutural, animal, como el de un animal herido. Y entre lágrimas que no podía contener, susurró las palabras que romperían el mundo tal como lo conocía. No fue mi padre, nunca lo fue. Las palabras cayeron en el vacío, pero resonaron en su alma con la fuerza de 1000 truenos. Lionel Andrés Messi, el hombre que había levantado 8 balones de oro, que había besado la Copa del Mundo, que había hecho llorar de alegría a millones de personas, acababa de confesar la mentira sobre la que había construido toda su existencia. Pero para entender cómo había llegado hasta allí, a ese vestuario, a esa confesión, había que retroceder 40 años. Había que viajar a Rosario, a una casa humilde en el barrio de La Bajada, donde un niño pequeño, con ojos enormes y una fragilidad que preocupaba a todos, comenzaba a dar sus primeros toques a un balón. Jorge Messi trabajaba en una fábrica de acero. Se levantaba antes del amanecer, se ponía el mono de trabajo y salía a ganar el pan para su familia. Celia, su madre, cuidaba de los 4 hijos con la energía que solo una madre argentina puede tener. Lionel era el tercero, un niño pequeño, demasiado pequeño, que parecía hecho de cristal. Pero cuando el balón tocaba sus pies, el cristal se convertía en diamante. Jorge lo vio antes que nadie. Un día de 1991, en la calle de tierra, frente a su casa, mientras el niño de 4 años hacía malabares con una pelota, el padre supo que su hijo no era un niño común. Era un elegido, un prodigio. Y Jorge juró, en ese momento, que haría todo lo posible para que su talento no se perdiera en el polvo de Rosario. Pero el destino, caprichoso y cruel, tenía otros planes. A los 9 años, los médicos le diagnosticaron a Lionel una deficiencia de la hormona del crecimiento. Sin tratamiento, no pasaría del 1,50 m. Con tratamiento, inyecciones diarias que costaban $1000 al mes. Podría tener una vida normal, y quizás, una carrera futbolística. La noticia cayó como una bomba en la familia Messi. Jorge no dudó ni un segundo. Recorrió Argentina buscando ayuda. Llamó a puertas, suplicó a clubes, se endeudó hasta el cuello. Pero la respuesta siempre era la misma. Lo sentimos, no podemos. Fue entonces cuando Jorge tomó una decisión que cambiaría la historia del fútbol para siempre. Llamó a Barcelona. Les habló de su hijo, del niño prodigio que necesitaba una oportunidad. Les dijo que si lo fichaban, si pagaban su tratamiento, les daría el mejor jugador del mundo. No estaba mintiendo. A los 13 años, Lionel Messi cruzó el Atlántico con su padre. Jorge dejó su trabajo, dejó a su esposa y a sus otros hijos en Argentina, y se instaló con Lionel en Barcelona. Vivían en un pequeño apartamento, lejos de todo lo que conocían. Jorge cocinaba, lavaba, llevaba a Lionel a los entrenamientos, negociaba con los clubes, lloraba en silencio cuando el niño extrañaba su casa. Fueron años de sacrificio,
Años en los que Jorge fue más que un padre. Fue su representante, su entrenador, su enfermero, su confidente, y su única familia en un país extranjero. Mientras la madre y los hermanos regresaban a Argentina, Jorge se quedó. Se quedó porque su hijo lo necesitaba. Se quedó porque había hecho una promesa. Se convirtió en el mejor jugador del mundo. Ganó todo lo que había que ganar. Levantó copas, rompió récords, hizo historia. Y en cada entrevista, en cada conferencia de prensa, decía lo mismo. Todo se lo debo a mi padre. Sin él, no sería nadie. Pero entonces, en la primavera de 2026, todo se derrumbó. Una mutua de seguros, como parte de una actualización rutinaria de cobertura internacional, le pidió a Messi que se sometiera a un estudio genético completo. Un trámite burocrático. Nada más. Messi accedió, sin darle importancia, como quien firma un formulario en la recepción de un hotel. Se dejó extraer sangre en una clínica de Barcelona. Firmó autorizaciones, y siguió con su vida, concentrado en los entrenamientos, en la Copa del Mundo, en todo menos, en un puñado de tubos de vidrio, que guardaban una verdad, que su madre había enterrado con esmero, durante 4 décadas. Las semanas pasaron. El informe llegó por correo electrónico, a su asistente personal, quien lo imprimió, y se lo entregó en un sobre sin abrir. Messi lo dejó sobre la mesa de su despacho varios días, distraído por compromisos y viajes. Fue una noche de insomnio, de esas en las que la cabeza no se apaga, cuando decidió abrirlo. Leyó los primeros párrafos técnicos, sin entender gran cosa. Secuencias de nucleótidos, alelos, marcadores genéticos. Pero al llegar al apartado de comparativa con historial familiar registrado, el informe indicaba con la frialdad de un dato científico, que su perfil cromosómico no coincidía con el linaje paterno que él había declarado en sus anteriores historiales. En letra pequeña, una nota aclaraba. Se recomienda verificar filiación por parte del progenitor masculino. Existe incompatibilidad genética absoluta con el apellido registrado. Messi releyó esa línea una y otra vez. Sintió que las paredes se le venían encima. Se levantó de la silla con un mareo repentino, y apoyó las manos en el escritorio para no caer. Su mente se negaba a procesar lo que estaba viendo. Jorge era su padre, siempre lo había sido. ¿Cómo podía un patel decir lo contrario? Durante 3 días enteros, no durmió, no comió, apenas habló con su esposa, que lo veía caminar de un lado a otro, con una mirada perdida que nunca antes le había visto. La duda se le clavó como una espina, y no pudo soportarla más. Tomó una decisión. Viajaría a Rosario. Iría a la casa de sus padres, y le preguntaría a su madre. No a Jorge, a ella, porque si había alguien que sabía la verdad, era Celia. El avión surcaba el Atlántico con la rutina fría de las máquinas. Pero Lionel Messi no sentía ni una brizna de rutina en su interior. Cada turbulencia le parecía un golpe directo al esternón. Cada minuto en la cabina de primera clase, con las cortinillas corridas y los auriculares puestos sin música. Era una eternidad de imágenes superpuestas. Su infancia en Rosario, las manos de Jorge, atándole los cordones antes de un partido. El olor a grasa de la fábrica en la ropa de su padre, cuando volvía a casa. Los viajes en autobús a entrenamientos en ciudades vecinas. Y luego el papel. Esa maldita hoja impresa que había transformado todos esos recuerdos en una obra de teatro mal ensayada. El aterrizaje en el aeropuerto de Rosario fue brusco, como si el avión mismo quisiera sacudirlo de su ensimismamiento. Messi caminó por la terminal con la cabeza gacha, la gorra calada hasta las cejas y las gafas de sol ocultando unos ojos que llevaban 3 días sin dormir. No avisó a nadie. No quería recibimiento, ni preguntas, ni abrazos de compromiso. Quería respuestas. Una sola persona podía dárselas, y esa persona estaba a 20 minutos de distancia, en la vieja casa de los abuelos, friendo empanadas como si el mundo no se estuviera desmoronando. Cuando el taxi se detuvo frente a la casa de la calle Ayacucho, Messi sintió un nudo en el estómago, que le impidió bajar durante casi un minuto. Las persianas verdes, la puerta de madera desconchada, el olor a jazmín que siempre flotaba en el jardín de Nahuela. Todo era igual, y sin embargo, todo era distinto. Pagó al conductor sin mirarlo. Salió del coche y caminó hacia la entrada, con pasos lentos, pesados, como si llevara las botas de plomo de un astronauta. Alzó la mano para llamar al timbre.
Podía escuchar el sonido de la bocina al fondo, el chisporroteo del aceite caliente, y la voz de Celia, cantando una canción de cuna, que ella misma le cantaba a él cuando era niño. Empujó la puerta. No estaba cerrada con llave. Nunca lo estaba. ¿Mamá? La voz de Celia se quebró en la cocina, y el silencio que siguió fue tan denso como el humo de una tormenta. Messi la encontró de espaldas, con el delantal manchado de harina, las manos temblorosas, apoyadas en el borde de la mesada. No se giró. No pudo, porque ya sabía. No necesitaba verle la cara para entender que el papel que Lionel sostenía en la mano era la sentencia de una verdad que ella había enterrado en lo más profundo de su alma durante décadas. «Mamá, siéntate», dijo Messi, y su voz sonó extraña, demasiado calmada, como la superficie de un lago que oculta un abismo. «Necesito que me mires y me digas la verdad». Celia se volvió lentamente. Sus manos, las mismas que habían acariciado su cabeza después de cada derrota, ahora temblaban como hojas en otoño. Y cuando sus ojos se encontraron con los de su hijo, Lionel vio algo que jamás había visto en ellos. Miedo. No el miedo de una madre a perder a su hijo, sino el miedo de una mujer que sabe que la mentira, por la que ha vivido durante 40 años, está a punto de derrumbarse. Messi extendió el informe sobre la mesa. El papel blanco, impecable, parecía un certificado de defunción. Celia lo miró, y sus dedos rozaron el borde, como si tocara un objeto sagrado y prohibido. «Léelo», pidió Lionel. «Dime que es un error. Dime que el laboratorio se equivocó». Celia abrió la boca, pero no salió ninguna palabra. En lugar de eso, sus ojos se llenaron de lágrimas, y un sollozo contenido, apretado, comenzó a sacudir sus hombros. Messi esperó. No se movió. No extendió un brazo para consolarla. Había estado consolando a otros toda su vida, levantando trofeos, sonriendo para las cámaras, siendo el ejemplo. Ahora necesitaba que ella fuera fuerte por una vez. «No fue un error, hijo», susurró Celia, y las palabras cayeron como piedras. «Jorge no es tu padre biológico». El silencio que siguió fue tan absoluto, que Messi pudo escuchar el tic-tac del reloj de pared, el mismo que marcaba las horas de su infancia, las horas en que esperaba a Jorge volver del trabajo para ir a entrenar. Pero aquel tic-tac ya no era el sonido del tiempo, era el sonido de un universo que se fracturaba. Celia rompió a llorar sin control. Entre sollozos, comenzó a contar la historia que había guardado durante 4 décadas. Un amigo de la juventud, un muchacho que jugaba al fútbol en los potreros del barrio, y que desapareció de Rosario, sin dejar rastro, antes incluso de saber que ella estaba embarazada. Jorge, su novio de entonces, enamorado hasta los huesos, decidió asumir la paternidad como propia. Le puso su apellido al niño, lo anotó en el registro civil, y juró criarlo como si fuera de su sangre. Y lo hizo. Lo hizo con sacrificios, con viajes en autobús, con noches sin dormir, y días enteros trabajando, para pagar las costosas hormonas de crecimiento que Lionel necesitaba. «Él te quería como a un hijo», insistió Celia. «Te quería más que a su propia vida. Por eso no te lo dijo, porque no quería que sufrieras, porque para él, tú eras su hijo igual». Messi escuchó cada palabra, con los puños apretados bajo la mesa. Su mente se negaba a aceptar la realidad, pero su cuerpo ya la había aceptado. Sus manos sudaban, su corazón golpeaba contra las costillas con la fuerza de un martillo. Y entonces, como un puñal que se clava en la carne viva, llegó el pensamiento que lo destruyó. Todos sabían. Todos, su madre, su padre, sus hermanos, los tíos, los primos, todo el círculo familiar guardó el secreto mientras él crecía, mientras se rompía los huesos en las canchas, mientras lloraba en los vestuarios, mientras alzaba copas y besaba trofeos. Todos le mintieron. Todos le robaron el derecho de conocer su origen. Messi no derramó una sola lágrima. No gritó ni golpeó la mesa. Lo que brotó de su pecho fue un silencio helado, más terrible que cualquier grito, que hizo que Celia se encogiera en la silla. Él la miró como jamás la había mirado, con una mezcla de desprecio y extrañeza, como si la mujer que tenía delante fuera una completa desconocida. Durante toda su vida, todos habían sabido menos él. Se levantó de la mesa, sin decir una palabra, subió las escaleras, tambaleándose, agarrándose al pasamanos de madera que recordaba de su infancia, y se encerró en la habitación donde había dormido de niño. La cama era la misma,
las sábanas a rayas, el póster de Diego Maradona aún clavado en la pared con chinchetas. Todo era igual. Y nada era igual. Se sentó en el borde de la cama y comenzó a repasar su vida con una lupa de odio. Recordó cada charla con Jorge, cada consejo, cada regaño. Las manos de Jorge firmando contratos que cambiarían su futuro. La voz de Jorge diciéndole, vas a ser el mejor, mientras él lloraba por la altura que no llegaba. El abrazo de Jorge después de cada gol, de cada título, de cada derrota. Y ahora, temidas por la revelación, todas esas imágenes le parecían una farsa. ¿Cómo era posible que el hombre que lo llevó de la mano al Barcelona, que lo defendió ante la prensa, que le secó las lágrimas cuando le decían que era demasiado pequeño para jugar, hubiera guardado ese monstruoso secreto durante 4 décadas? Jorge le había robado su historia. Le había impuesto un apellido que no era suyo, y una identidad que nunca le perteneció. Y aunque en el fondo sabía que Jorge lo había hecho por amor, por protegerlo, por darle un futuro, esa razón no alcanzaba para calmar la furia que le quemaba las entrañas. El amor de Jorge había sido un amor con trampa, un amor que le negó el derecho a conocer su origen, a buscar a su verdadero padre, a decidir por sí mismo quién quería ser. Horas después, cuando la noche cayó sobre Rosario, el teléfono de Lionel vibró en su bolsillo. Era su hermana Marisol. La voz al otro lado temblaba, y las palabras llegaron como un golpe seco. Leo, papá está muy mal, el cáncer empeoró. Los médicos dicen que no le quedan días. Messi no respondió. Apretó el teléfono contra su oído, sintiendo el frío del plástico contra su mejilla. Marisol seguía hablando, suplicando que viajara, que lo viera, que le diera un último abrazo. Pero las palabras se perdieron en el vacío. Jorge, el hombre que lo había criado, el hombre que le había dado todo, estaba muriendo. Y Lionel no sabía si quería despedirse de él, o si quería que se fuera, llevándose su mentira a la tumba. Colgó sin decir una palabra. Se levantó de la cama y caminó hacia la ventana, observando las luces de la ciudad que parpadeaban en la distancia. Su madre, abajo en la cocina, seguía llorando en silencio. Sus hermanos, repartidos por el mundo, esperaban una respuesta que no llegaba. Y en una cama de hospital, a unos pocos kilómetros, Jorge Messi agonizaba llamando en vano el nombre de su hijo. Lionel apretó el puño contra el marco de la ventana. No sentía tristeza. Sentía una rabia fría, profunda, que le helaba la sangre. 40 años de mentira merecían una respuesta a la altura. Y su respuesta sería el vacío, la ausencia. No iría a despedirlo. Que Jorge se fuera sabiendo que su hijo, el que crió con tanto esmero, lo despreciaba por haberse atrevido a jugar con su identidad. Esa era la única moneda de cambio que le quedaba. Cuando el teléfono sonó de nuevo a las 3 de la madrugada, Messi ya sabía lo que iba a escuchar. La voz entrecortada de Marisol confirmó lo que todos temían. Jorge había muerto. Y Lionel, en la habitación de su infancia, con los ojos secos y el alma en llamas, pronunció las palabras que sellarían su destino para siempre. No voy a su entierro. Las palabras cayeron como una losa. Y en ese momento, en la vieja casa de Rosario, Lionel Andrés Messi dejó de ser el hijo. Se convirtió en un extraño. Un hombre sin apellido, sin historia, sin padre. El jet privado surcó las nubes con la indiferencia de una máquina que no comprende el dolor humano. Lionel Messi miraba por la ventanilla, pero no veía el océano ni el horizonte. Veía el rostro de Jorge en cada nube, en cada reflejo, en cada sombra que se deslizaba sobre el fuselaje. Había dejado Rosario sin mirar atrás, sin despedirse de su madre, sin abrazar a sus hermanos. Había subido al coche que lo esperaba en la puerta de la vieja casa de los abuelos. Y había cerrado los ojos mientras el paisaje se desvanecía tras los cristales tintados. No quería ver las calles de su infancia. No quería recordar los potreros donde Jorge lo llevaba de la mano. No quería nada de aquella ciudad que ahora le parecía un decorado falso. Una película en la que él había sido el único actor que no conocía el guión. Barcelona, cuando llegó, estaba bañada por una lluvia fina y persistente, que convertía las calles en espejos grises. Messi entró en su mansión de Pedralbes y cerró la puerta con un golpe seco que resonó en el vacío de la casa. Antonella, su esposa, lo esperaba en el salón, con los ojos hinchados de tanto llorar. Sabía todo. Él se lo había contado la noche anterior, por teléfono, con una voz tan fría que ella no reconoció al hombre con el que se había casado.
Había intentado abrazarlo cuando llegó, pero Lionel la apartó con un gesto brusco, casi violento. Déjame solo, dijo. Y su voz no era un ruego, era una orden. Antonella asintió en silencio. Conocía a su esposo mejor que nadie, y sabía que cuando Lionel se encerraba en sí mismo, no había fuerza en el mundo capaz de sacarlo de allí. Subió las escaleras con pasos lentos, llevándose a los niños, dejando a Messi en el salón con la única compañía de un informe genético que parecía brillar sobre la mesa de centro como un objeto maldito. Messi no encendió las luces. La penumbra de la tarde se filtraba por los ventanales, y él caminó hasta el ventanal que daba al jardín, apoyando la frente contra el vidrio frío. Desde allí podía ver las colinas de la ciudad, las luces que comenzaban a parpadear en la distancia. En algún lugar de Rosario, en ese mismo momento, estaban velando el cuerpo de Jorge. Su madre, sus hermanos, los amigos de toda la vida, todos reunidos alrededor de un ataúd que él se había negado a mirar. Imaginó la escena: las flores blancas, los cirios encendidos, el olor a incienso, las caras surcadas por el llanto. Podía oír, en el silencio de su casa, el eco de los rezos que no estaba pronunciando. Y entonces, como un latigazo, llegó el recuerdo. Era el 18 de diciembre de 2022. El estadio Lusail, en Qatar, hervía de emoción. Argentina acababa de ganar el Mundial. Y Lionel Messi, con la Copa del Mundo entre sus manos, caminaba hacia el centro del campo, mientras los fuegos artificiales iluminaban el cielo. Buscaba un rostro entre la multitud. Un rostro que siempre había estado ahí, en las gradas, en los vestuarios, en los momentos más importantes de su vida. Y lo encontró. Jorge Messi, con los ojos llenos de lágrimas, aplaudiendo con las manos temblorosas, orgulloso como solo un padre puede estarlo. Messi levantó la copa hacia él, en un gesto que era más que una dedicatoria. Era un reconocimiento, una devolución de todo lo que Jorge le había dado. Esto es por vos, papá, había susurrado, por todo lo que hiciste por mí. Ahora, ese recuerdo se retorcía como un cuchillo en su estómago. Porque Jorge no era su padre. Nunca lo había sido. Y Lionel, en aquel momento de gloria, había estado honrando a un mentiroso. Apretó los puños contra el vidrio, sintiendo el frío penetrar en sus nudillos. ¿Cuántas veces había hecho eso? ¿Cuántas veces había alzado un trofeo, pensando en Jorge, dedicándole victorias, llorando en sus brazos, después de cada triunfo? Cada abrazo, cada palabra de agradecimiento, cada gesto de amor filial, era ahora una mentira. Y lo peor, lo más doloroso de todo, era que Lionel seguía queriéndolo. A pesar de todo, a pesar de la rabia, a pesar del odio que le quemaba las entrañas, una parte de su corazón seguía aferrada a la imagen del hombre que lo había llevado al Barcelona. Que había vendido su coche para pagar el primer tratamiento. Que había dormido en el suelo de un apartamento minúsculo, mientras él ocupaba la única cama. El teléfono vibró sobre la mesa. Era su hermana Marisol, de nuevo. La había llamado 7 veces en las últimas horas. Messi ignoró el teléfono. No quería hablar con nadie. No quería escuchar las súplicas de su madre, que aún lloraba en la cocina de Rosario, lamentando no haberse llevado el secreto a la tumba. No quería oír a sus hermanos, que habían crecido con Jorge como padre biológico, y que no entendían por qué él, el único que no compartía la sangre, era el que más sufría. Pero entonces, el teléfono vibró, con un mensaje de texto. Marisol, sabiendo que él no contestaba las llamadas, había escrito algo. Messi dudó un momento, pero finalmente desbloqueó la pantalla. El mensaje decía: Jorge dejó una carta para ti. Está en el sobre de cuero que siempre llevaba. Mamá la encontró esta mañana. Dice que te la hagamos llegar. No te pido que vengas, solo que leas lo que escribió antes de irse. Messi sintió un escalofrío recorrerle la columna vertebral. Una carta. Jorge había escrito una carta antes de morir. ¿Qué podía decir en ella? ¿Acaso creía que unas palabras escritas en un papel borrarían 40 años de mentiras? O quizás en el fondo de su corazón, lo que Lionel más temía era que esas palabras demolieran el muro de odio que había construido a su alrededor. No respondió el mensaje, apagó el teléfono y lo arrojó sobre el sofá, como si el dispositivo mismo fuera una amenaza. Pero el pensamiento de la carta se quedó flotando en su mente, como una brasa que se niega a apagarse. ¿Qué querría decirle Jorge en sus últimas horas? ¿Pedirle perdón? ¿Explicarse? ¿O simplemente decirle que lo había amado, que siempre lo había amado, y que el hecho de no compartir su sangre no cambiaba los 40 años de sacrificios?
Messi recordó entonces otra escena. Una noche de 2005, en Barcelona, en el pequeño apartamento de la calle Sanz. Lionel tenía 18 años, acababa de debutar con el primer equipo, y aún no era el Messi que el mundo conocería. Esa noche, después de un partido en el que había marcado 2 goles, se había despertado en mitad de la madrugada con un dolor insoportable en el estómago. La presión, la ansiedad, el miedo a no estar a la altura, todo se había acumulado en un ataque de pánico que lo dejó sin aliento. Jorge, que dormía en el sofá de la sala, había escuchado sus gemidos y había corrido a su lado. Lo había abrazado, lo había mecido como cuando era niño, y le había dicho: no tengas miedo, hijo, vas a ser el mejor. Y aunque tú no lo creas ahora, algún día lo sabrás. Esa noche, Lionel había llorado en el pecho de Jorge, como lo habían hecho tantas veces. Y Jorge había sostenido su cabeza, acariciando su cabello, repitiendo palabras de consuelo. Ahora, 20 años después, esas palabras sonaban como un eco de ultratumba. Jorge siempre supo que no era su padre, y aún así, lo amó. Lo amó con la misma intensidad, con los mismos sacrificios, con la misma devoción que un padre biológico habría sentido. Eso importaba. Era suficiente para perdonar la mentira. Messi caminó hacia el bar y sirvió un vaso de whisky. No era un bebedor, nunca lo había sido, pero necesitaba algo que adormeciera el caos en su cabeza. Bebió un trago largo, sintiendo el alcohol quemar su garganta, y luego otro. El teléfono seguía apagado sobre el sofá, y sin embargo, sentía su presencia como un peso insoportable. La carta de Jorge estaba en algún lugar del mundo, viajando hacia él, trayendo consigo las últimas palabras de un hombre que se había llevado un secreto a la tumba. El recuerdo de su último encuentro con Jorge, meses antes, se materializó con claridad dolorosa. Había sido en Rosario, después de un partido de la selección. Jorge ya estaba enfermo, pero había insistido en ir al estadio. Lionel lo vio entre el público, más delgado, más pálido, con la sonrisa forzada de quien sabe que el tiempo se agota. Después del partido, se encontraron en el vestuario. Jorge lo abrazó, y Lionel sintió la fragilidad de sus brazos, la debilidad en su abrazo. «Estás muy flaco», le había dicho, «te estás matando». Y Jorge, con una sonrisa triste, había respondido: «No importa, mientras te vea jugar, mientras te vea feliz». Lionel, en ese momento, había sentido una punzada de preocupación. Pero no había preguntado más, no había indagado. Había dado por sentado que su padre siempre estaría allí, siempre estaría bien, siempre sería el hombre fuerte que lo había levantado cada vez que caía. Ahora, con el vaso vacío y la noche cayendo sobre Barcelona, Lionel entendía la ironía cruel de su vida. El hombre que lo había hecho caer, con la revelación de su origen, era el mismo que siempre lo había levantado. Y en esa paradoja se ahogaba su alma. De repente, el timbre de la puerta sonó. Messi se sobresaltó. No esperaba a nadie. Miró la pantalla del interfono y vio a su asistente personal, con un sobre grande en las manos, el sobre de cuero que siempre llevaba Jorge. La carta había llegado. Messi caminó hacia la puerta, con pasos vacilantes. Sus dedos temblaron al abrir. Tomó el sobre sin decir una palabra, cerró la puerta y se quedó inmóvil en el recibidor, sintiendo el peso del cuero entre sus manos. No quería abrirlo, no quería leer las últimas palabras de Jorge. Pero sabía que si no lo hacía, la duda lo perseguiría para siempre. Fue al salón, se sentó en el sofá, y con las manos temblorosas, desgarró el sobre. Dentro, un papel amarillento, manchado por la humedad de los años, con la letra temblorosa y firme de Jorge Messi. Lionel lo desplegó con cuidado, como si fuera un objeto sagrado. Las palabras bailaban ante sus ojos, borrosas por las lágrimas que él se negaba a derramar. La letra de Jorge era temblorosa, irregular, como la de un hombre que sabía que sus dedos pronto dejarían de escribir para siempre. Pero a pesar de la fragilidad del trazo, cada palabra estaba cargada de una fuerza que traspasaba el papel y se clavaba en el pecho de Lionel como una estocada. «Hijo mío», comenzaba la carta, «si estás leyendo esto, ya no estoy en este mundo. Y probablemente ya sabes la verdad que durante 40 años guardé en lo más profundo de mi alma. No puedo pedirte que me perdones, porque sé que el daño que te he causado es inmenso. Pero necesito que sepas una cosa, la única verdad que importa. Tú siempre fuiste mi hijo, no por la sangre, sino por el amor.
Messi sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Sus manos temblaban tanto que el papel crujía entre sus dedos. Siguió leyendo, incapaz de detenerse, incapaz de apartar la mirada de aquellas palabras que eran, al mismo tiempo, un bálsamo y un veneno. Recuerdo el día que naciste. Te tomé en brazos y supe, en ese instante, que daría mi vida por ti. No importaba que no llevaras mi sangre. Para mí, eras mi hijo. Y cuando supe que necesitabas las hormonas de crecimiento, no dudé ni un segundo. Trabajé horas extras, vendí lo que tenía, pedí prestado a quien fuera necesario. No porque sintiera que tenía una obligación contigo, sino porque quería hacerlo. Porque verte sonreír, verte crecer, verte patear un balón, se convirtió en la razón de mi existencia. Lionel cerró los ojos por un momento. Las imágenes asaltaban su mente como una tormenta. Jorge llegando a casa, con las manos callosas, y el rostro cansado, pero siempre con una sonrisa para él. Jorge sentado en las gradas de tierra de los potreros de Rosario, animándolo con una pasión que pocos padres tienen. Jorge en el aeropuerto de Barcelona, con una maleta y la mirada perdida. Dejando atrás su vida, para acompañarlo a un país desconocido. Jorge durmiendo en el sofá, mientras él ocupaba la cama, para que él descansara bien, antes de los entrenamientos. Sé que te he mentido, continuaba la carta. Y sé que esa mentira te ha robado algo que nunca podré devolverte. La posibilidad de conocer a tu verdadero padre, de saber quién eres realmente. Pero quiero que entiendas que no lo hice por egoísmo. Lo hice por miedo. Miedo a perderte. Miedo a que dejaras de quererme. Miedo a que un papel con un nombre distinto borrara todo lo que habíamos construido juntos. Y también lo hice para protegerte. Tu verdadero padre desapareció antes de saber que existías. No te habría dado la vida que yo pude darte. No habría estado a tu lado en las derrotas. No habría llorado contigo en los vestuarios. No habría viajado a cada rincón del mundo para verte jugar. Eso solo lo hice yo, porque te amé como solo un padre puede amar. Una lágrima, finalmente, se deslizó por la mejilla de Lionel. Fue una lágrima solitaria, rebelde, que se negó a ser contenida. Y detrás de ella llegó otra, y otra más, hasta que el rostro del mejor jugador del mundo se convirtió en un mapa de dolor y desconsuelo. No había cámaras, no había estadios, no había aplausos. Solo un hombre que sostenía una carta, y descubría, en las palabras de un muerto, que el amor verdadero no necesita de la sangre para ser real. No te pido que me perdones, seguía la carta. Solo te pido que recuerdes los buenos momentos. Recuerda aquella vez en el Camp Nou, cuando marcaste tu primer gol con el Barcelona, y corriste hacia mí, y te abracé tan fuerte, que casi te rompo los huesos. Recuerda cuando perdiste la final de la Copa América en 2015. Y lloraste en mi hombro. Y yo te dije que no importaba. Que serías campeón del mundo algún día. Y lo fuiste, hijo. Lo fuiste. Y yo estaba allí, en Qatar, viéndote alzar la Copa del Mundo, sintiendo que mi vida tenía sentido solo por ese momento. Messi sollozó sin control. La carta caía sobre su regazo. Y él la tomó de nuevo. Como si cada palabra fuera un salvavidas en medio del naufragio. Su madre, abajo en la cocina, lo había visto por última vez con el rostro de piedra y el corazón de hielo. Pero ahora, en la soledad de su casa en Barcelona, el hielo se derretía. Y de su pecho brotaba el llanto contenido de 40 años. Sé que has pensado que no fuiste a despedirte de mí por odio. Y quizás así sea. Pero quiero que sepas que te entendí. Te entendí porque tú eres como yo, Lionel. Siempre lo has sido. Tienes mi carácter, mi terquedad, mi forma de callar el dolor. Y en esos días de silencio y distancia, supe que no me odiabas a mí. Odiaste la mentira. Y eso está bien. Tienes derecho a odiarla. Pero quiero que recuerdes esto. El apellido que llevas, el apellido Messi, no te lo impuse como una carga. Te lo di como un regalo. Porque para mí, ser Messi no es solo un nombre. Es una forma de vivir, de luchar, de nunca rendirse. Y tú has honrado ese apellido, más de lo que yo jamás podría haber imaginado. Lionel dejó caer la carta sobre su regazo, y se cubrió el rostro con las manos. Sus hombros se sacudían con cada sollozo. Y el silencio de la casa se llenó del sonido de su llanto. Por primera vez en semanas, no sentía odio. No sentía rabia. Sentía una tristeza tan profunda que parecía tocar el fondo de su alma. Y en medio de esa tristeza,
Una certeza comenzó a germinar. Jorge había sido su padre. No en la sangre, pero sí en cada gesto, en cada sacrificio, en cada palabra de aliento. Había sido su padre de una manera que ningún hombre con el que compartiera ADN podría haberlo sido. Tomó el teléfono, que seguía apagado sobre el sofá, y lo encendió. La pantalla se iluminó, con decenas de mensajes sin leer. Pero solo uno importaba en ese momento. Marcó el número de su hermana Marisol, y cuando ella contestó, su voz aún estaba rota por el llanto. Voy a Rosario, dijo. Y su voz sonaba distinta, más suave, más humana. Quiero ver su tumba. El viaje de regreso fue diferente al anterior. No había rabia en su corazón, solo una tristeza serena. Cuando el avión aterrizó en Rosario, el sol brillaba sobre la ciudad, y Lionel sintió que, por primera vez en semanas, podía respirar sin el peso de la mentira sobre sus hombros. En el cementerio, la tumba de Jorge Messi estaba cubierta de flores blancas. Lionel se arrodilló frente a la lápida de mármol, y con sus dedos, tocó el nombre grabado, Jorge Horacio Messi. Padre, decía la inscripción, y Lionel, con lágrimas en los ojos, susurró las palabras que nunca había podido decir en vida. Gracias, papá, por todo. No había odio, solo gratitud, solo el amor inmenso de un hijo que finalmente entendió que la sangre no hace a una familia, que el amor, los sacrificios, los abrazos en los momentos difíciles, eso es lo que realmente importa. Jorge lo había amado con la intensidad de un padre verdadero, y Lionel al fin podía devolverle ese amor. Se levantó de la tumba y caminó hacia la salida del cementerio. El sol de Rosario calentaba su rostro, y sintió que algo en su interior se había cerrado. La mentira había muerto con Jorge, pero el amor, ese amor inmenso que lo había criado, que lo había llevado a la cima del mundo, ese amor seguía vivo. Y Lionel Messi, el mejor futbolista de la historia, comprendió que su verdadera identidad no estaba en un apellido, ni en un certificado de nacimiento, ni en un análisis de ADN. Su verdadera identidad estaba en cada sacrificio que Jorge hizo por él, en cada lágrima derramada en los vestuarios, en cada abrazo después de una victoria. La historia de Lionel Messi no era la historia de un hombre que descubrió que su padre no era su padre. Era la historia de un hombre que descubrió que el amor de un padre no necesita de la sangre para ser eterno.